¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Morelia. Mi compañera Sandra Rangel, Buenas tardes. un servidor, Jonathan Emilio. Y estamos aquí enfrente de una personalidad muy importante, hablando artísticamente, aquí en la ciudad de Morelia, al cual le queremos hacer una pequeña entrevista. Con gusto, claro. Estudié sobre todo en escuelas particulares de curas y de monjas y de todo eso, ¿no? Donde la visión del mundo es muy diferente a como es en las escuelas públicas, ¿no? En la escuela pública de alguna manera uno se va formando una idea del mundo que tiene que ver con uno mismo, porque no hay nada que te defina, ¿no? En cambio en una escuela religiosa obviamente te hacen ver el mundo a partir de la religión, ¿no? Y todo se explica o trata de explicarse a partir de la creencia en un Dios y todo este asunto. Lo interesante es que en las escuelas públicas normalmente, no, y sobre todo estamos hablando de los años 50, no se protegía para nada el quehacer artístico, no existía el quehacer artístico. Si no fuera más allá de la declamación, el Día de la Madre o una cosa así, ¿no? En cambio, en el seminario, por ejemplo, el trabajo teatral, el trabajo musical, el trabajo pictórico es natural, es algo que tiene uno que llevar por fuerza, es parte del entrenamiento en cuanto a esto que yo ando buscando, que es ciertas habilidades que solamente puede uno echar a andar a partir del trabajo artístico, que de otra manera no van a funcionar jamás, ¿no? Perfecto. Y entonces, ¿dónde fue que forjó usted académicamente sus estudios? Bueno, en el seminario del señor San José en Guadalajara tenía varios campus, digamos. Estuve en la Sierra, Tapalpa, que es de las partes más altas del estado de Jalisco. Estuve también en Ciudad Guzmán, que es de las partes bajas. Y mucho en ranchos también, porque mi familia era... Lo curioso de todo esto es que casi todos mis familiares, que era una familia muy grande, todos eran cristeros, la mayoría. Muchos murieron en la guerra cristera y cosas así. Pero ese afán religioso que a veces va del conocimiento a estas actitudes tanto medio alocadas en cuanto a para qué podría servir la religión y cómo podemos servirle a ella. Eso me llevó a conflictos personales. Pero en el medio de todo esto, el trabajo artístico era, digamos, una constante. En esa época de mi niñez se daba mucho que, por ejemplo, existieran las escuelas de canto, la Escola Cantorum en el seminario. Yo era integrante de la Escola Cantorum, pero también había representaciones fársicas muy interesantes. Uno sale tanto en una zarzuela como en una opereta, cosas así. Ese era el trabajo muy común. Bueno, entonces su carrera la inició en la ciudad de Guadalajara. Así es. ¿Y por qué aquí en Morelia está usted hoy? Bueno, yo llegué a Morelia porque aquí vivía mi familia. Salí del seminario de vacaciones antes de entrar a las órdenes mayores. Y me vine con mi familia, pero pues de pronto algo pasó en Morelia, me gustó y quería estar con mi familia, entonces dejé de lado el seminario, me olvidé del seminario y me dediqué a estudiar aquí. Por aquí anduve tras de una muchacha que me gustó mucho. Yo no sabía que eran las mujeres, estaba en el seminario desde pequeño, entonces las mujeres eran el pecado, excepto la Virgen, cualquier virgen, ¿no? Hay muchas vírgenes, muchas vocaciones de una sola virgen, pero todas las mujeres encarnaban el pecado, ¿no? Entonces yo no tenía la menor idea de qué podría ser tener una relación con una mujer. Quizá la primera muchacha que vi fue de la que me enamoré, no sé. Y entonces anduve detrás de esa muchacha que curiosamente estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y estudiaba teatro. Entonces yo fui a inscribirme a esa clase para estar con esa muchacha. Y después, quién sabe, pasaron muchas cosas, pero yo me quedé en la clase. Y me interesó mucho, incluso en esa época en la Escuela de Bellas Artes había un pocos maestros. Yo sabía bastantes cosas, sabía bastante de la historia del teatro y nadie daba la clase de historia del teatro, entonces empecé a darla yo. Nadie daba clases de dicción, por ejemplo, y yo sabía mucho de dicción, entonces comencé a dar esa clase también.
Y de pronto también me di cuenta de que había muchos faltantes. Por ejemplo, algo que para mí ha sido vital en toda mi vida ha sido el trabajo de la pantomima. Y en Michoacán no se conocía la pantomima. En la Escuela de Bellas Artes jamás se hablaba de pantomima. Entonces yo comencé a dar esa clase, me gustó mucho y me quedé también como maestro de pantomima. Y entonces al rato ya estaba dando varias clases en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Pero era estudiante, entonces eso hacía que no me dieran nombramiento de maestro, pero sí conseguí una beca de la cual me dieron la mitad a mí y la mitad a otro compañero. Entonces era un relajo porque las becas eran muy pobres para los estudiantes, y dividida con otro compañero pues no nos alcanzaba ni para la cerveza, ¿no? Entonces, bueno, pero eso era lo que estaba haciendo. De pronto hubo oportunidad de que me dieran algunas clases ahí en Bellas Artes. Estuve dando clases desde el año en el 65 entré ahí a estudiar, en el 66 comencé a dar clases y me salí de la escuela en el 75 y luego estuve dando clases también en el Tecnológico de Morelia, algunos muy pocos años, hasta el año 80, y luego ya formé una especie de centro cultural independiente, que fue el primero que hubo en Morelia. Lo inauguramos en el año 74 con varios de mis alumnos de Bellas Artes y del Tecnológico y otros compañeros que teníamos interés en buscar una formación artística diferente. En la escuela te enseñan que tienes que ser actor o actriz, o que tienes que ser pintor o pintora, o bailarín o bailarina, pero nada más, no puede ser las tres cosas, no puede ser todo junto, ¿no? Y nosotros estábamos en contra de eso, ¿no? Entendíamos que el arte es un lenguaje o una serie de lenguajes que debe uno manejar para ser artista, para poder expresarse adecuadamente. Y creo que teníamos razón, porque en la actualidad cuando maneja uno los medios audiovisuales, por ejemplo, se da uno cuenta de que necesita conocer todo. No puede uno ser nada más tener la idea de lo que es el camarógrafo, ¿no? Se da mucho en el medio, por ejemplo, hay gente que se dedica exclusivamente a cargar cables, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, pues es un trabajo muy pobre, ¿no? O sea, como que tú dices, cargar cables, eso es a lo que puede dedicarse una persona, y eso es porque no fuiste a la escuela, dices, ¿no? o tienes que ser barrendero. Entonces, pensamos que el artista tendría que ser mucho más eficaz que eso, y esa era la idea que empezó a animar este proceso del que nació una asociación civil que se llama Colectivo Artístico Morelia, que todavía perdura, que acaba de cumplir 32 años, y con la cual hemos tratado de ir haciendo ese tipo de formación, ¿no? Tanto entre nosotros como entre otras personas. Pero está el otro aspecto también importante, no solamente de la formación personal. Quizá cuando yo estaba en Bellas Artes, cuando empezaba a estudiar teatro ya en serio, me surgió el ánimo de que yo iba a ser un actor importante, ¿no? Yo quería ser un gran actor. ¿Eso fue el motor para involucrarse en...? Pues no, a mí me interesaba mucho de que si iba a estudiar iba a ser lo mejor en eso, ¿no? Porque mi plan era ser más bien médico, ¿no? ¿Y por qué las artes entonces? Pues precisamente por eso, porque a mi formación anterior me involucraba o me llevaba por ese camino. Me interesaba, por ejemplo, la medicina. Yo quería estudiar medicina, pero más que nada me interesaba el lado oculto de la medicina, que es la investigación. No me interesaba tener un consultorio y abrir la boca y cosas así, ¿no? Sino por qué las enfermedades y cómo resolver muchos problemas. Entonces, cuando estoy en el teatro ya y queriendo ser un gran actor, me doy cuenta de que todo el mundo quería hacer eso, ¿no? Todos soñaban con ser grandes actores o grandes actrices de una torre, y no se podía, no había, digamos, el mismo camino para todos. Es más, hay caminos muy cerrados. Entonces, cuando tomé la decisión de que yo me iba a dedicar más bien a abrir esos caminos, y fue cuando decidí ser promotor cultural. El promotor cultural tiene que ser alguien que tenga un conocimiento suficiente como para poder romper ciertos moldes y permitir que la gente que puede desarrollarse del camino lo pueda hacer con menos dificultades, como normalmente se tiene. Bueno, como artista se ha desarrollado también en la dramaturgia. Sí, me ha llamado mucho la atención. Sí. Cuéntenos un poquito de esta actividad. El trabajo de escritor me ha sido muy grato porque
quien escribe es alguien que se apodera del mundo de muchas maneras y lo cambia a su gusto, ¿no? Entonces a mí me ha llamado mucho la atención eso. He trabajado bastante, trabajo en la ficción, tanto en la narrativa como en la poesía, como en el drama. La cuestión dramatúrgica es más interesante para mí porque se enfrenta uno a muchas dificultades, pero al mismo tiempo es un trabajo de mucha imaginación porque está uno buscando lo que ya incluso está viendo los gestos de la gente cuando se va a presentar ese trabajo. Lo interesante del drama no solamente que se puede escribir, sino que tiene esa potencialidad de poder llevarse a la escena o transformarse de pronto en un trabajo de video o en una película, ¿no? Y creo que he estado indagando mucho en el quehacer de los escritores, las escritoras, de como que para qué sirven, cuál va a ser su campo de acción. Y en este momento creo que casi todo lo que ocurre en el mundo depende de los escritores, ¿no? Para todo se necesita un escritor. Si alguien va a hacer un comercial, por ejemplo, que es la parte más importante de la televisión, se necesita un escritor que lo haga, ¿no? Un guionista. Un primer guión, ¿verdad? O alguien que le apunte por ahí de qué se va a tratar. Los mismos noticieros, no puede haber un noticiero si no te pasan las noticias y las estás leyendo. O sea, el escritor siempre está atrás de todo el que hacer. Quizás sea una de las gentes más mal pagadas, ¿verdad? Pero ahí está. Quizá en este momento un poco el embrión del guionista. El guionismo es un poco más el trabajo que es más cotidiano. Pero de guionista a productor de obras de teatro, a elaborar una obra de teatro, pues hay un paso muy pequeño. Entonces, a mí me gustó mucho el trabajo de dramaturgo, aunque quizás sea el trabajo propio, personal, que menos tiempo tiene. El promotor cultural tiene que trabajar una serie de actividades donde lo que menos se hace es el trabajo personal, porque siempre se hace el trabajo de los demás, se está haciendo mucho que hacer ajeno. Ahora, dentro de su quehacer como dramaturgo, ¿por qué géneros se ha inclinado? Bueno, más que nada la comedia, pero quizás sea la farsa lo que más me llama la atención, porque con la farsa juega uno con esos mundos que son un poco más el sueño, ¿no? Que no son tanto la realidad, pero que te llevan a la realidad a fuerzas, ¿no? Ves una realidad manipulada, una realidad muy exagerada, pero creo que así son los sueños. Nuestros sueños suelen ser un tanto exagerados, no es la realidad tal como la vemos, ¿no? De hola mamá, ¿cómo estás? Y todo eso, sino nos lleva a ver atrás de esa persona que es nuestra madre, por ejemplo, que existen otras cosas, ¿no? Entonces uno ve en el sueño la vida distorsionada de cierta manera, y más bien esa manera es como es uno mismo. Creo que el teatro nos lleva también a indagar ese ser que somos, pero que somos de otra manera. Casi siempre nos estamos engañando, ¿no? O sea, que creemos ser de cierta forma. Y sobre todo si hay cerca de nosotros personas que nos quieren y nos chiquean y nos dicen que somos entonces creemos que realmente somos realmente eso. Pero ¿cómo nos ven otras personas que no son esas, ¿no? Y cómo somos realmente dentro de nosotros y fuera de nosotros. Entonces, ¿cómo mostrarnos eso? Los sueños de alguna manera nos advierten y nos dicen, no te creas tanto, ¿sí? eres otra cosa, ¿no? Entonces, el teatro es un vehículo muy importante para mostrar eso. De todas las obras que ha producido, que ha escrito, dirigido y actuado, ¿cuál es la que más le ha dado más satisfacción a usted y por qué? Pues fíjate que no sabría realmente. Hay obras que me han gustado mucho como el teatro es un hecho colectivo. Lo que más me ha llamado la atención de ciertas puestas en escena es cómo se involucra toda la gente, ¿no? Desde los técnicos, los actores, etc. Hay una obra que me gustó mucho poner, que se llama Los Mangos de Caín, de un amigo cubano que se llama Belardo Estorino. Es una obra de su juventud. Él la escribió como un ensayo, prácticamente como una revisión de cómo fue la cuestión del pecado original, en forma de farsa. La hizo interesante. Y entonces, como yo me involucré con la familia del Río aquí en
incluso me casé con una de las hermanas de estos muchachos. Entonces, quise reunir a toda esa familia que son actores, son actrices, directores de teatro y todo eso. Y entonces los junté a todos para hacer esa obra. Y todos ellos eran Adán, Eva, la culebra, no sé. Entonces, fue un experimento muy interesante porque toda una familia se metió en esa bronca, pero también toda la gente que está alrededor de ellos. Y fue muy interesante, al mismo público le llamaba mucho la atención, porque mucha gente los conocía a ellos y sabía que eran hermanos y que entonces estaban hablando cómo podría ser Adán y Eva, que eran hermanos, tener hijos, cosas parecidas. Como que había una historia más allá de la historia que estábamos platicando. Pero al mismo tiempo son gente muy creativa y entonces hicieron un trabajo excelente y el mismo público participaba en muchos momentos en la acción, entonces eso me gustó mucho. Y otra obra que hice posteriormente que se llamó Anastas, es una obra de un filósofo y escritor español, Juan Benet, que es una obra densa, que se llama Anastas o el origen de la Constitución se llama. Es densa, en 3 actos y toda la cosa. Entonces, si hubiéramos puesto los 3 actos, la obra duraba casi 3 horas. Entonces le estuve quitando, cortándole, y la dejé en un acto con los hechos más importantes de los que planteaba Juan Benet, sobre todo de por qué el poder puede causar a las personas un conflicto muy tan grande, ¿no? Como querer adueñarse del mundo o adueñarse de los actos de los demás. Entonces Anastas era un desgraciado, que era un rey que quería perpetuarse, ¿no? Y no encontraba todo porque revisaba él toda la historia de sus ancestros y todos habían sido asesinados, ¿no? Porque todos eran muy canijos como él, ¿no? Y entonces él tenía siempre amenazados a sus ministros. Pero entonces encontró una fórmula muy sencilla de que entre ellos se pelearan provocándole esos pleitos, ¿no? Hablando mal con este y aquel, etcétera, y al rato tenía todos peleados, pero todos dependían de él. Y entonces se le ocurrió la idea esta de la Constitución como una posibilidad de defender su poder. La Constitución llegó a convertirse en algo tan importante para que subsistiera el reino, que sin la Constitución no podría subsistir el mismo gobierno. Pero entonces la Constitución era él y los demás.